la principal comandante naval de Tarbek, Zuranixos, había presenciado muchas cosas en sus 3 siglos de servicio militar, enormes batallas espaciales que convirtieron sistemas estelares enteros en campos de escombros y errores diplomáticos que provocaron guerras galácticas, gigantes gaseosos utilizados como combustible por antiguas civilizaciones hambrientas. Pero nunca, en todo su tiempo recorriendo el cosmos, se había topado con algo parecido a un humano, y no con cualquier humano. Esta en particular se llamaba Teniente Valerie Hendrix. La designación no le decía nada a Zura, pero al parecer tenía un peso considerable entre los terranos. La criatura estaba ante ella, con los brazos cruzados sobre su peto y los labios curvados en lo que su especie llamaba una sonrisa. Para cualquier tarbequiano sensato, parecía una muestra de amenaza. Bueno, dijo Valerie, golpeando con la bota el suelo metálico de la cámara de interrogatorio. ¿De verdad creían que invadir la Tierra sería pan comido, eh? El implante traductor de Zura tuvo dificultades con el modismo, pero logró transmitir el significado general. Agitó sus membranas branquiales con fastidio. El imperio de Tarbex no se pasea por los parques, humano. Conquistamos. Subyugamos. Lo hemos hecho en 17 sectores galácticos. Sí. ¿Qué tal te va con eso ahora mismo? Zura sintió que sus corazones secundarios se aceleraban de rabia, de audacia. Allí estaba, comandante de la tercera flota, capturada y atada con grilletes en la cámara de interrogatorio de su propia nave insignia, mientras un mamífero bípedo cuya especie apenas había descubierto la velocidad de la luz hacía apenas un siglo se burlaba de ella. Este revés es temporal, respondió Zura, con la voz entrecortada por el traductor. Incluso ahora, nuestros refuerzos se reúnen en el límite de su sistema solar. Valerie echó la cabeza hacia atrás y soltó un ladrido que Zura reconoció como una risa. Resonó en las paredes metálicas, amplificando el insulto. ¿Refuerzos? Ay, cariño, esas naves estaban hechas polvo incluso antes de cruzar el cinturón de Kuiper. Sus sistemas de comunicación llevan semanas comprometidos. Les hemos estado dando información falsa desde que entraron en nuestro territorio. Las manchas bioluminiscentes de Zura brillaron con un púrpura intenso por la sorpresa antes de que pudiera controlarse. Sería imposible. Los protocolos de cifrado de Tarbek eran legendarios. A menos que... ¿Jenny? Sí, dijo Valerie, interpretando a la perfección la reacción del comandante alienígena. Desciframos tu supuesto cifrado indescifrable. Nuestros sistemas de IA tardaron unos, bueno, no sé, 17 minutos. 17 minutos, repitió Zura con voz débil. Su especie llevaba generaciones perfeccionando esos algoritmos. Quizá 16, en realidad. Estaba tomando un café cuando hicieron el avance. Valerie se encogió de hombros, el gesto casual, de alguna manera, fue más insultante que cualquier declaración formal de victoria. Zura intentó recuperar la compostura. Deberías saber, humana, que estoy entrenada para resistir cualquier tipo de interrogatorio. Tus tácticas de guerra psicológica son primitivas y no aportarán nada valioso. ¿Interrogatorio? ¿Guerra psicológica? Valerie volvió a reír, esta vez agarrándose el abdomen como si le doliera, aunque Zura sabía que era otro comportamiento humano desconcertante que indicaba diversión. Ah, qué rico. No, comandante, esto no es un interrogatorio. Estoy matando el tiempo mientras mi equipo descarga toda la base de datos táctica de su flota. Un terror gélido invadió a Zura, extendiéndose desde su núcleo neural central hasta sus extremidades tentaculares. Eso no es posible. La base de datos está físicamente aislada y requiere una triple autenticación del personal de mando del almirantazgo. Valerie hizo un chasquido con la boca. ¿Te refieres a esto? Sacó un pequeño recipiente transparente de un bolsillo de su uniforme. Dentro flotaban 3 puntas de tentáculos cercenadas, cuyos implantes de autenticación aún brillaban tenuemente, y por primera vez en su carrera militar, Zura sintió miedo de verdad. ¿Quiénes son ustedes?, susurró. El rostro de Valerie se transformó, la sonrisa se desvaneció, reemplazada por algo duro y antiguo, algo que le recordó a Zura la especie depredadora que sus ancestros habían desarrollado para temer. Somos humanos, comandante, y, a diferencia de su especie, a la que el cónclave de Andrómeda le concedió el vuelo espacial, nos abrimos paso hasta las estrellas con sangre, ingenio y una determinación férrea.
Valerie empezó a pasearse por la habitación, sus botas haciendo un ruido agudo contra el suelo metálico. ¿Sabe cuál es mi primer recuerdo, comandante Nixos? A los 4 años, aprendiendo a desmontar y volver a montar un rifle de pulsos con un traje de protección infantil. A los 6, podía recitar la composición química de todos los agentes nerviosos xenobiológicos conocidos. A los 8, realicé mi primera simulación de combate contra un algoritmo de guerra centauriano. Mis cuentos infantiles para dormir no eran sobre princesas ni criaturas mágicas. Eran análisis tácticos de la guerra del primer contacto con la Tierra. Las membranas de Zura temblaron. ¿Fuiste criado en la guerra? ¿Una construcción genética militar? No, respondió Valerie, deteniendo su paseo. Solo era una niña militar cuyos padres sirvieron en la defensa de la Tierra. Mi padre era de las fuerzas especiales. Mamá era de xenointeligencia. Tras su muerte en el incidente de Próxima, los militares se convirtieron en mi familia, y las familias, comandante, le enseñan cosas. El panel de comunicación en la pared sonó. Valerie presionó un botón sin apartar la vista de Zura. Aquí Hendrix. Teniente, dijo con voz áspera. Descarga completa. Lo tenemos todo. Además, te alegrará saber que esos productos biológicos que querías. El equipo científico afirma que son viables. Parece que los tarbexianos realmente planeaban introducir un patógeno específico en el ecosistema terrestre. Gracias, Mayor Quan. Nos vemos en el punto de extracción Bravo en 10 minutos. Valerie cortó la comunicación y se volvió hacia Zura, cuyas manchas bioluminiscentes se habían atenuado a un gris enfermizo. Un patógeno, dijo Valerie en voz baja. Atacando a civiles. No combatientes. Niños. Era solo una contingencia, dijo Zura rápidamente. Protocolo estándar para todas las especies que se resisten a las propuestas diplomáticas iniciales. ¿Propuestas diplomáticas? Valerie alzó ligeramente la voz. ¿A eso le llamas estacionar una flota de batalla en el límite de nuestra atmósfera y exigir nuestra rendición incondicional? El Imperio ha descubierto que una demostración de fuerza superior a menudo previene un derramamiento de sangre innecesario. Bueno, aquí tienes una lección de psicología humana, comandante. Cuando nos amenazas, no nos acobardamos. Nos volvemos creativos. Cuando nos acorralan, no nos rendimos. Luchamos sucio. Un estruendo sordo recorrió la nave. Valerie revisó un dispositivo en su muñeca. Esas serían las cargas que mi equipo colocó en el compartimento del motor. No se preocupe, le hemos dejado suficiente energía para el soporte vital y las comunicaciones de emergencia. No somos monstruos, después de todo. El sarcasmo emanaba de su voz como veneno. ¿Me dejas con vida? ¿Para denunciar mi fracaso? Zura no pudo ocultar su confusión. En el Imperio, semejante misericordia era inaudita. Oh, claro, Valerie volvió a sonreír, pero esta vez no le llegó a los ojos. Quiero que le cuentes a tu Imperio exactamente lo que pasó aquí. Quiero que sepan que un solo equipo de infiltración humana derribó a su supuestamente invencible tercera flota. Quiero que entiendan a qué se enfrentan. Valerie se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. Y, comandante, cuando presente su informe, no olvide mencionar que la teniente Valerie Hendrix le manda saludos. El nombre aún no les dirá nada a sus superiores, pero créame. Lo entenderán muy bien. Con esas palabras en el aire, Valerie se marchó, sellando la puerta tras ella con un siseo neumático. Zura permaneció sentada en un silencio atónito, intentando comprender a toda prisa la magnitud de lo que acababa de ocurrir y la arrogancia del Imperio al asumir que cualquier especie sin milenios de historia espacial sería presa fácil, el error fatal de subestimar a estos humanos. La iluminación de emergencia de la nave se encendió al fallar los sistemas de energía principales, bañando la cámara de interrogatorio con un inquietante resplandor rojo. A través de la ventana de observación, Zura pudo ver cómo las cápsulas de escape despegaban desde varios puntos del casco de la nave insignia, mientras su tripulación abandonaba la nave. El instinto de supervivencia, tan antiguo como su especie, la impulsaba a encontrar una salida, a escapar, a advertir al Imperio sobre estos humanos. Pero algo más, algo que nunca antes había sentido, la mantenía clavada en el sitio, la curiosidad. ¿Qué clase de especie cría a sus crías con la guerra y la estrategia?
¿Qué presión evolutiva pudo crear seres que respondieran a las amenazas no con miedo, sino con una agresión calculada? ¿Cómo habían avanzado tan rápido, pasando del vuelo atmosférico primitivo a derrotar a una flota de batalla del Imperio en menos de 2 siglos? El sistema de comunicación de emergencia cobró vida. Atención, nave Tarbex. Les habla la almirante de la Fuerza de Defensa de la Tierra, Helena Blackwell. Su flota ha sido neutralizada. Sus fuerzas terrestres han sido capturadas o eliminadas. Sus armas biológicas han sido confiscadas y están siendo analizadas en este preciso instante. Disponen de un ciclo estándar para reunir a sus supervivientes y abandonar nuestro sistema solar. Cualquier nave que permanezca después de ese tiempo será considerada hostil y se le aplicará el castigo correspondiente. Esta es su única advertencia. La comunicación terminó abruptamente, dejando a Zura en silencio una vez más. Por primera vez en su carrera militar, la comandante Zura Nisos del poderoso Imperio de Tarbex hizo algo sin precedentes. Se rió. Pero no por diversión, sino por la profunda comprensión de que el Imperio, con toda su sabiduría ancestral, había cometido un error catastrófico. Habían juzgado la Tierra por su infancia tecnológica, en lugar de por la ferocidad de sus habitantes. Habían visto una joven raza espacial y asumieron que la inexperiencia era sinónimo de debilidad. Pero no habían comprendido una verdad fundamental que la teniente Valerie Hendrix había intentado explicar. Los humanos no desarrollaron tecnología primero y luego alcanzaron las estrellas. Desarrollaron tecnología porque estaban decididos a alcanzarlas. Su empuje, su ambición, su incansable búsqueda del progreso no era producto de su civilización. Era la causa de ella. Y mientras los restos de la otrora orgullosa tercera flota se alejaban cojeando del sistema solar, Zura comenzó a componer mentalmente el informe que entregaría al almirantazgo imperial, un informe que comenzaría con una advertencia. Los humanos están llegando, y las estrellas nos ayudan a todos cuando llegan. 3 meses galácticos después, el almirante supremo Cayox del Imperio de Tarbex se presentó ante el Alto Consejo. Con los antebrazos cruzados a la espalda, en la postura formal de quien presenta noticias serias. La contraofensiva humana ha comenzado, anunció, y su voz resonó en la vasta cámara. No solo han recuperado su territorio, sino que también han penetrado en el sistema Próxima Centauri. Nuestra colonia allí ha caído, dijo el consejero Drab, el más antiguo de los miembros del Alto Consejo, inclinándose hacia adelante. Eso era imposible. La base próxima tenía generadores de escudos planetarios y una red de defensa capaz de repeler una armada. Los humanos no atacaron con una armada, respondió Cayox en voz baja. Enviaron una sola nave. ¿Pequeña? Sigilosa. Llevaba un equipo de 12 agentes. ¿12? La voz del consejero se alzó con incredulidad. 12 individuos contra una base militar fortificada con más de 8.000 efectivos. 11 de ellos eran de distracción, continuó Cayox. La 12ª era la teniente Valerie Hendrix. Un murmullo recorrió la sala del consejo. El nombre se estaba volviendo infame. El mismo humano del incidente de la tercera flota, declaró la consejera Mira. No era una pregunta. Sí, Cayox lo confirmó. Se infiltró sola en el centro de mando de la base, anuló los sistemas de defensa y transmitió las frecuencias de los escudos a la flota humana que esperaba en el límite del sistema. Nuestras defensas fueron inútiles. La base se rindió en cuestión de horas. ¿Qué busca este humano? ¿Venganza por el intento de invasión de su mundo?, preguntó el consejero Drab. Cayox dudó antes de responder. No, consejero. Según el mensaje que transmitieron tras tomar la base próxima, quieren negociar. ¿Negociar? ¿Después de esta muestra de agresión? Lo llaman reciprocidad. Afirman que, al intentar invadir su planeta natal, establecimos relaciones diplomáticas en un lenguaje que entienden a la perfección, la fuerza. Ahora que tienen nuestra atención, desean establecer canales diplomáticos más convencionales. Los parches bioluminiscentes de la consejera Mira brillaron con escepticismo. ¿Y debemos creer que estos humanos de repente desean la paz tras demostrar su destreza militar? No exactamente la paz, aclaró Cayox. Proponen un tratado de defensa mutua. Han ofrecido compartir ciertas tecnologías a cambio de nuestra investigación biomédica avanzada.
También solicitan que reconozcamos su soberanía sobre el sistema solar y su derecho a colonizar 7 sistemas estelares vecinos específicos. Dictan las condiciones como si hubieran ganado una guerra que apenas ha comenzado, protestó el consejero Drab. Las membranas branquiales de Cayox revolotearon en lo que podría haber sido resignación. Con todo respeto, consejero, creo que intentan evitar esa guerra. Han demostrado que pueden derrotarnos, pero prefieren negociar, en sus propios términos. Sí, Cayox reconoció, en sus propios términos, pero quizás deberíamos considerar que estos términos, aunque audaces, no son irrazonables dadas las circunstancias. La sala del Consejo guardó silencio al comprender las implicaciones. Al poderoso imperio de Tarbex, invicto durante milenios, se le ofrecía una forma de evitar la humillación a manos de una especie que habían tachado de primitiva hacía apenas unos meses. Hay algo más, añadió Cayox tras un silencio incómodamente prolongado. Han solicitado un representante específico para las negociaciones. Déjame adivinar, dijo la consejera Mira secamente, por la comandante Zura Nixos. Cayox asintió. El teniente Hendrix preguntó específicamente por su nombre. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los presentes, pero el comandante cuyo fracaso había desencadenado esta cadena de acontecimientos ahora sería decisivo para determinar la futura relación entre los humanos y el imperio. Mientras el Consejo aprobaba a regañadientes los términos humanos para la negociación, billones de ciudadanos del imperio permanecían felizmente inconscientes de que su galaxia había cambiado para siempre. No por algún evento cósmico ni por el surgimiento de un antiguo adversario, sino porque habían subestimado a una sola especie de una insignificante estrella amarilla en el desfasado brazo espiral occidental de la galaxia. Una especie criada en la guerra, templada por el conflicto e impulsada por una inexplicable mezcla de agresión y compasión que la convertía en quizás la fuerza más peligrosa que el imperio jamás había enfrentado. Los humanos estaban llegando a la etapa galáctica y traían consigo una nueva forma de pensar que desafiaría los cimientos mismos de la política interestelar. Al otro lado del vacío espacial, en el recién establecido puesto militar humano en órbita alrededor de Próxima Centauri B, la teniente Valerie Hendrix se encontraba en una ventana, contemplando las estrellas. Tras ella, el mayor Quan se acercó con una tableta de datos. Los tarbexianos han aceptado nuestras condiciones, informó. Envían al comandante Nixos como su representante. Valeria asintió, con una leve sonrisa en las comisuras de sus labios. Bien, es una de las pocas que realmente entiende lo que representa la humanidad. ¿Por eso la dejaste vivir?, preguntó Quan. ¿Convertirse en nuestra embajadora ante su pueblo? Valerie seguía mirando el infinito campo de estrellas. La dejé vivir porque necesitaba llevar un mensaje. Y ahora ese mensaje ha sido entregado. ¿Cuál era? Valerie se giró desde la ventana, sus ojos reflejando la luz de estrellas alienígenas. Esa humanidad no fue criada para conquistar la galaxia, mayor. Fuimos criados para sobrevivir. Y a veces eso significa demostrar tu fuerza antes de ofrecer la mano. A medida que se acercaba la primera cumbre diplomática entre los humanos y el imperio de Tarbex, la noticia de la especie advenediza se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora. Otras potencias observaban con interés, algunas con miedo, otras con cálculo. Sin embargo, nadie podría haber predicho lo que surgiría de estas negociaciones. Porque la galaxia estaba a punto de aprender lo que la comandante Zura Nixos ya sabía, que los humanos, moldeados por el pensamiento militar de la Tierra y curtidos por su breve pero intensa historia de conflictos espaciales, eran diferentes a cualquier especie anterior. No luchaban solo para ganar. Lucharon por cambiar las reglas del juego por completo. El saludo diplomático fue, en opinión profesional de la comandante Zura Nixos, el buque de guerra más extraño que jamás había visto. Los humanos insistieron en que no era un buque de guerra en absoluto, sino una plataforma diplomática. Sin embargo, su ojo experto pudo distinguir las troneras camufladas, el blindaje reforzado del casco bajo el exterior decorativo y la configuración de dos grandes motores que sugería una velocidad que superaba con creces las necesidades diplomáticas. Disfrutando del recorrido, comandante, preguntó la teniente Valerie Hendrix, materializándose junto a ella en la sala de observación. La humana vestía lo que llamaban uniforme de gala, un conjunto impecable de tela oscura con símbolos metálicos que presumiblemente denotaban sus logros. Su nave diplomática podría resistir un bombardeo de mediano alcance y aún así devolver el fuego, observó Zura con sequedad. Un enfoque interesante para las conversaciones de paz.
Los labios de Valerie se curvaron hacia arriba. Tenemos un dicho en la Tierra, habla en voz baja y lleva un gran garrote. El apretón de manos es nuestro gran garrote, cuidadosamente diseñado para que nunca sea necesario usarlo. La obsesión de su especie con la violencia se extiende incluso a sus metáforas, dice el representante de un imperio que intentó conquistar la Tierra como una operación rutinaria de expansión. Valerie señaló hacia la ventana, donde la joya azul verdosa de Próxima Centauri B flotaba suspendida en el espacio. ¿Discutimos el tratado provisional? Los delegados de ambos bandos llevaban semanas preparándose. Las membranas branquiales de Zura revolotearon con lo que los humanos habían aprendido a reconocer como resignación. Adelante, teniente. Mientras caminaban por los pasillos del apretón de manos, Zura notó la fluida eficiencia de la tripulación humana. Se movían con determinación, intercambiando breves asentimientos o saludos sin el elaborado protocolo que se habría requerido en una nave tarbexiana. Otra señal de su naturaleza adaptativa, valoraban la función sobre la forma, los resultados sobre la tradición. He sentido curiosidad. Zura se aventuró a acercarse a la sala de conferencias. Su destreza táctica es innegable, pero lo que realmente distingue a su especie es su comprensión psicológica de sus oponentes. Esto sugiere una preparación exhaustiva. Te preguntas si estudiamos a tu especie antes de que nos encontraras. ¿Se te ocurrió? Valerie se detuvo y se giró para encarar al comandante alienígena. Desconocíamos la existencia del Imperio de Tarbex hasta que su flota apareció en nuestro sistema. Pero nos hemos estado preparando para escenarios de primer contacto desde antes de que lográramos el vuelo espacial. Doctrina militar, psicología alienígena y evaluación de amenazas xenobiológicas son temas fundamentales en nuestras academias. Te preparabas para la guerra antes de conocer a tus enemigos. Zura se maravilló. La mayoría de las especies desarrollan estos protocolos tras sus primeros conflictos interestelares. La mayoría de las especies no han pasado su historia planetaria luchando entre sí, respondió Valerie con voz repentinamente sombría. La historia militar de la Tierra abarca miles de años, comandante. Perfeccionamos el arte de matarnos mucho antes de considerar las estrellas. Las puertas de la sala de conferencias se abrieron, revelando una cámara circular con representantes de ambas especies dispuestos alrededor de una gran mesa. La delegación humana era más pequeña que la tarbexiana, solo 5 personas en comparación con las 12 del Imperio. Zura reconoció esto como otra sutil maniobra de poder. Los humanos transmitían que necesitaban menos individuos para tomar decisiones. La almirante Helena Blackwell, la formidable humana que había dado el ultimátum tras la fallida invasión, se puso de pie al entrar. Comandante Nixos, bienvenido. Confío en que el teniente Hendrix haya sido una escolta adecuada. El teniente ha sido informativo, respondió Zura con cautela. Excelente. Por favor, tome su lugar. Tenemos mucho que discutir. Las negociaciones comenzaron con presentaciones rituales, pero rápidamente avanzaron hacia asuntos de fondo. Los humanos fueron directos, a veces de forma discordante para los estándares tarbexianos. No se involucraron en las poses habituales ni en las sutiles exhibiciones de amenaza que caracterizaban la diplomacia imperial. En cambio, expusieron sus requisitos con precisión, el reconocimiento de la soberanía humana sobre el sistema solar, los derechos exclusivos de colonización de 7 sistemas estelares cercanos, el intercambio de conocimiento tecnológico y científico, en particular en los campos de la propulsión y la medicina, y un pacto de defensa mutua contra posibles agresores del núcleo galáctico. Estos términos son inesperadamente moderados, observó el alto consejero Vex, el diplomático tarbexiano de mayor rango. Dados sus éxitos militares, esperábamos exigencias más punitivas. La expresión del almirante Blackwell se mantuvo neutral. El imperio de Tarbex tiene mucho que ofrecer a la galaxia. No vemos ninguna ventaja en debilitar a un aliado potencial. Aliado. La palabra pareció tomar por sorpresa a la delegación tarbexiana. Por supuesto, respondió Blackwell. Nuestra información sugiere que la hegemonía de Axalon se ha expandido agresivamente hacia este sector. Por separado, ambos podríamos enfrentar desafíos. Juntos, representamos un factor disuasorio más formidable. Zura observó cómo se desarrollaba la estrategia humana. No solo buscaban la paz tras su victoria, sino que reestructuraban la dinámica de poder de todo este sector galáctico, brillante y aterrador a partes iguales.
Una joven oficial humana entró en la sala de conferencias y le susurró algo a la teniente Hendricks, quien se puso rígida de inmediato. Se acercó al almirante Blackwell y le habló en voz baja al oído. La expresión del almirante permaneció inalterada, pero asintió bruscamente. Consejeros, Blackwell se dirigió a la delegación tarbexiana. Tendremos que hacer un breve receso. Nuestros sensores de largo alcance detectaron actividad inusual en los límites de este sistema. Los diplomáticos fueron escoltados a una sala de espera mientras el personal militar de ambas especies se dirigía rápidamente al centro de mando del Hansak. Zura se vio incluida, una cortesía inusual que sugería que los humanos querían su evaluación táctica. El centro de mando bullía de actividad mientras los oficiales monitoreaban las pantallas y emitían informes. En la pantalla principal, un grupo de naves no identificadas había aparecido de la nada. Tecnología de camuflaje, observó Zura. Avanzado. Solo 3 especies en este cuadrante poseen tales capacidades. El teniente Hendricks asintió, y solo una tendría motivos para interrumpir estas negociaciones. El Axoloni. Como si fuera una señal, el oficial de comunicaciones gritó, transmisión entrante del buque líder. En pantalla, el almirante Blackwell dio una orden. La pantalla cambió para mostrar a un ser que Zura reconoció de inmediato, el gran mariscal Krell, de la hegemonía Axolon. Los tentáculos faciales del serpentino alienígena se retorcían en lo que parecía diversión entre los de su especie. El almirante Blackwell, traductor de Krell, tradujo su sibilante lenguaje al común galáctico estándar. Qué suerte encontrar a humanos y tarbexianos juntos. Nos ahorra la molestia de buscarlos por separado. Esta es una cumbre diplomática en espacio neutral, mariscal Krell, respondió Blackwell con frialdad. Su presencia con una flota de batalla viola al menos 7 convenciones interestelares, y las que se aplican a los signatarios, almirante. La hegemonía no reconoce tales restricciones. Los tentáculos de Krell se curvaron en lo que Zura reconoció como una amenaza. Hemos observado a su especie con gran interés, humanos. Su derrota de las fuerzas de Tarbex fue inesperada. La hegemonía no puede permitir que una nueva potencia tan volátil se establezca en este sector. Zura dio un paso al frente, sus parches bioluminiscentes brillando con autoridad formal. El Imperio consideraría una agresión contra su delegación diplomática un acto de guerra, mariscal. El Imperio es débil. Krell despedido. Primero derrotado por primitivos, ahora negociando con ellos de igual a igual. Su tiempo como potencia galáctica termina, comandante Nixos. La teniente Hendricks había estado conversando discretamente con otros oficiales durante este intercambio. Ahora se acercó al almirante Blackwell y le susurró algo. La expresión del almirante permaneció impasible, pero asintió sutilmente. Mariscal Krell, Blackwell se dirigió al caudillo alienígena. Necesitaremos 30 minutos para considerar su inesperada llegada. Le sugiero que aproveche ese tiempo para reconsiderar su plan de acción actual. El traductor de Krell transmitió lo que parecía una risa. Considérelo un regalo, almirante. Cuando se acabe el tiempo, ¿entregarán ambas naves o serán destruidos? La transmisión terminó abruptamente. Se han desplegado en formación de combate estándar Axoloni, observó Zura, estudiando el despliegue táctico. 12 cruceros pesados, apoyados por escuadrones de cazas. Su tecnología armamentística está al menos una generación por delante de los estándares tarbexianos. ¿Y cómo se compara con la nuestra?, preguntó el almirante Blackwell. Desconocido, admitió Zura. Solo he visto demostraciones limitadas de capacidad militar humana. El teniente Hendricks dio un paso al frente. Permiso para implementar el protocolo Thunderbolt, almirante. Blackwell lo pensó un momento y asintió. Adelante. Lo que sucedió a continuación dejó atónita a Zura. En lugar de la actividad frenética que esperaba, con oficiales corriendo a sus puestos de combate y armas en marcha, el centro de mando se sumió en una calma inquietante. Los oficiales ajustaron los controles en silencio en sus puestos mientras Hendricks se dirigía a una consola especializada y comenzaba a introducir una compleja serie de comandos. ¿Qué es el protocolo Thunderbolt?, preguntó Zura en voz baja. La mirada del almirante Blackwell permaneció fija en la pantalla principal, algo que desarrollamos tras estudiar la flota de invasión de Tarbex, una contramedida para situaciones exactamente como esta. La teniente Hendricks levantó la vista de su consola. Listo,
almirante. Entrega del paquete en 3 minutos. En la pantalla táctica, Zura notó algo extraño. Las naves Axoloni habían empezado a desviarse ligeramente de la formación, aunque parecían no darse cuenta. Has pirateado sus sistemas de navegación, comprendió con repentina claridad. Igual que hiciste con nuestra flota. No exactamente, respondió el teniente Hendrix con esa inquietante sonrisa humana. Hemos hecho algo mucho más interesante. Los siguientes 20 minutos fueron una clase magistral de guerra humana, como ninguna otra que Zura hubiera presenciado en 3 siglos de servicio militar. El apretón de manos fue completamente pasivo, sin accionar armas ni alzar escudos, incluso mientras la flota axoloniana se ponía en posición de ataque. Sin embargo, algo estaba sucediendo claramente. Las naves enemigas comenzaron a experimentar fallos en cascada en sus sistemas, primero en las comunicaciones, luego en los sensores y, finalmente, en las armas y la propulsión. Hace 5 años, explicó el almirante Blackwell mientras observaban, la Tierra desarrolló un tipo de nanocito entrelazado cuántico. Originalmente diseñados para aplicaciones médicas, pueden reprogramarse para otros fines. Durante los 30 segundos que la transmisión de Krell estuvo activa, estos nanitos fueron transmitidos a bordo de sus naves a través del relé de comunicación. Imposible, suspiró Zura. Esta tecnología es, en el mejor de los casos, teórica. La teoría se convirtió en práctica cuando el incidente de Próxima se cobró la vida de casi 1000 colonos humanos, dijo el teniente Hendrix en voz baja. La necesidad aceleró nuestra investigación. Estos nanitos ahora están inutilizando la flota Axoloni desde dentro, atacando sus sistemas clave mientras dejan intacto el soporte vital. Podrías haber desplegado tales armas contra el Imperio, pensó Zura. ¿Por qué no lo hicieron? La expresión del almirante Blackwell se suavizó ligeramente. Porque su invasión, aunque desacertada, siguió reglas de combate reconocibles. Se anunciaron, exigieron. Actuaron como una fuerza militar con honor, aunque no con sabiduría. Los Axoloni se infiltraron con dispositivos de camuflaje y amenazas, pero cada enfoque requiere una respuesta diferente. El oficial de comunicaciones los interrumpió. El almirante mariscal Krell solicita restablecer contacto, pero en pantalla, Blackwell ordenó. La pantalla se activó para mostrar a un gran mariscal notablemente diferente. Los tentáculos de Krell colgaban flácidos, sus escamas habían perdido su brillo iridiscente y su voz carecía de la confianza que antes tenía. ¿Qué les han hecho a mis naves?, preguntó. Neutralícenlas, mariscal, respondió simplemente el almirante Blackwell. Sus armas están fuera de servicio, sus motores inutilizados y sus dispositivos de camuflaje inoperantes. Su elección ahora es simple, retirarse con la potencia auxiliar restante o ser abordados y sus tripulaciones detenidas por violar los protocolos de espacio neutral. Esto no tiene precedentes, balbuceó Krell. Ninguna especie ha contrarrestado la tecnología de hegemonía de forma tan completa. Lo inaudito es la especialidad de los humanos, intervino el teniente Hendrix. Recuérdenlo cuando informen a sus superiores. Después de que Krell accediera a regañadientes a retirarse, la transmisión terminó. El centro de mando estalló en una celebración contenida, sin alardes, solo silenciosas felicitaciones y gestos de reconocimiento. Otra diferencia cultural que Zura notó con fascinación. Mientras la flota Axoloni se alejaba con dificultad y con la mínima potencia, el almirante Blackwell se volvió hacia Zura. Creo que deberíamos retomar nuestra conversación diplomática, comandante. Esta interrupción solo ha resaltado los beneficios mutuos de nuestra propuesta de alianza. Las negociaciones se reanudaron en un ambiente marcadamente diferente. La delegación tarbexiana, tras presenciar la sencilla neutralización de una flota de batalla axoloniana, abordó las conversaciones con una nueva perspectiva. Al final del día galáctico, se firmó un acuerdo preliminar, el primer paso hacia una alianza formal entre la Tierra y el Imperio de Tarbex. Al concluir las formalidades diplomáticas, Zura encontró al teniente Hendrix de nuevo en la sala de observación, contemplando Próxima Centauri B. Su carrera avanzará considerablemente después de hoy, comentó Hendrix sin volverse. El oficial que ayudó a forjar una alianza con la humanidad será muy respetado en el Imperio, quizá, reconoció Zura. Aunque sospecho que mi principal valor será ser uno de los pocos tarbexianos que realmente comprenden lo que representa la humanidad. ¿Y qué es eso, según tu opinión? Zura lo pensó detenidamente antes de responder. Tu paradoja.
Te criaste en la guerra, pero buscas la paz. Desarrollas armas inimaginables, pero las usas con moderación. Podrías conquistar, pero eliges aliarte. Hendrix se giró para mirarla con expresión seria. La mayor lección que me enseñaron las Fuerzas Armadas de la Tierra no fue cómo luchar, comandante. Era la razón para luchar. Nunca por la gloria. Nunca por territorio. Solo para sobrevivir y proteger a los demás. Ese es el núcleo del pensamiento militar humano que su imperio no logró comprender. ¿Y el arma nano? ¿Las tácticas de infiltración? ¿La guerra psicológica? ¿Fueron también lecciones de protección? Las herramientas son neutrales, comandante. Es su propósito lo que los define, Hendrix señaló hacia las estrellas. La galaxia es mucho más peligrosa de lo que nuestra especie creía. Los Axeloni son solo una amenaza entre muchas. La humanidad no se abrió camino hasta las estrellas para convertirse en conquistadores. Vinimos para asegurar nuestra supervivencia. Haciéndose demasiado peligrosos como para amenazarlos, concluyó Zura. Exactamente. Paz mediante la fuerza. Diplomacia con dientes. Mientras Zura se preparaba para regresar a la nave diplomática tarbexiana, reflexionó sobre el extraño viaje que la había traído hasta aquí, desde comandar una flota de invasión contra la Tierra hasta ayudar a forjar una alianza con su gente. La humillación de la derrota se transformó en el triunfo de una nueva comprensión. Teniente Hendrix, dijo al llegar a la plataforma de atraque. Una última pregunta, si me lo permites. Durante nuestro primer encuentro, mencionaste tu infancia. ¿Todos los niños humanos fueron criados como tú? La expresión de Hendrix se iluminó con algo que Zura no pudo identificar, quizás tristeza, quizás orgullo. No, comandante. La mayoría de los niños humanos tienen infancias mucho más felices. Juegan. Sueñan. Imaginan. Mi crianza fue inusual, incluso para los estándares militares. Entonces, ¿por qué compartir esa historia conmigo? Porque necesitaba que comprendieras algo fundamental sobre la humanidad. Incluso nuestros hijos más dañados, aquellos criados por la guerra en lugar del amor, aún llevan dentro la capacidad de tener compasión. Podría haberte matado durante la invasión. El protocolo lo habría justificado. En cambio, elegí un camino que nos trajo hasta aquí. Señaló el buque diplomático. Esa es la verdadera fuerza de la humanidad, comandante. No nuestras armas ni tácticas, sino nuestra capacidad de elegir un mejor camino a seguir, incluso cuando la historia sugiere lo contrario. Con esas palabras flotando entre ellos, Zura abordó su nave y se despidió del apretón de manos. Mientras su nave aceleraba hacia el crucero tarbexiano que la esperaba, dictó su informe final sobre la misión diplomática. Los humanos representan un cambio de paradigma en las relaciones interestelares, concluyó. Combinan la innovación tecnológica con la moderación ética, el poder militar con la sutileza diplomática. Los protocolos estándar del Imperio de Tarbex resultaron no solo ineficaces contra ellos, sino contraproducentes. En la humanidad, no encontramos al enemigo que temíamos, sino al aliado que necesitábamos. 6 meses después, en la recién establecida Estación Espacial Conjunta Tierra-Tarbex en órbita alrededor de Júpiter, la almirante Elena Blackwell condecoró con la Cruz al Servicio ejemplar al uniforme de la teniente Valerie Hendrix. Blackwell anunció a los dignatarios reunidos sus extraordinarias contribuciones diplomáticas y estratégicas que condujeron a la alianza Tierra-Tarbex y los subsiguientes acuerdos de Próxima. Las acciones del teniente Hendrix han redefinido las relaciones interestelares para las generaciones venideras. Los aplausos inundaron la sala, tanto de los oficiales humanos como de la delegación tarbexiana encabezada por la recién ascendida almirante Zura Nixos. Los antiguos adversarios se habían convertido en la piedra angular de un nuevo bloque de poder en la galaxia, uno que ya había atraído el interés de una docena de especies anteriormente neutrales. Tras la ceremonia, Hendrix se encontró cara a cara con el almirante Nixos, quien extendió sus 4 brazos en el gesto tarbexiano de profundo respeto. El Alto Consejo me ha pedido que transmita su gratitud personal, dijo Nixos. Los Axoloni se han retirado de 3 sistemas en disputa desde que nuestra alianza se oficializó. Los abusadores rara vez persisten ante una oposición unida, respondió Hendrix. En efecto. Lo que me lleva a una solicitud. El Imperio está estableciendo una nueva academia militar. Nos honraría que consideraras un puesto temporal como instructor.
Nuestros candidatos a oficiales tienen mucho que aprender sobre el pensamiento estratégico humano. Hendrix arqueó una ceja. ¿Quieres que les enseñe a los tarbexianos a pensar como humanos? No exactamente, aclaró Nixos. Queremos que les enseñes a comprender el pensamiento humano. Hay una diferencia. ¿Y qué ganaría yo con este acuerdo? Además de la buena voluntad diplomática, acceso a los archivos imperiales. Nuestros registros de la historia galáctica se remontan a 17 milenios. Incluyendo, añadió Nixos con cuidado, información extensa sobre la especie responsable del incidente de Próxima que se llevó a tus padres. La expresión de Hendrix permaneció neutral, pero su postura se tensó ligeramente. ¿Crees que regresarán? Sabemos que lo harán. El colectivo braxiano opera en un ciclo predecible de expansión y retirada. Según nuestros cálculos, comenzarán su siguiente fase de agresión en 5 años estándar. ¿Y crees que quiero venganza? Los parches bioluminiscentes del almirante Nixos parpadearon con lo que podría haber sido diversión. Teniente Hendrix, si algo he aprendido sobre los humanos, es que nunca solo buscan venganza. Quieren justicia, seguridad y evitar futuros daños. La venganza es un concepto demasiado simple para tu especie. Hendrix consideró la oferta un buen rato antes de asentir. Tendré que hablarlo con mis superiores, pero me inclino a aceptar. Excelente. Nixos extrajo un cristal de datos de un compartimento de su armadura ceremonial. Deberías considerar esto como una tarea de lectura preliminar. Tras nuestro completo análisis táctico de las campañas previas del colectivo braxiano, mientras Hendrix aceptaba el cristal, el almirante Blackwell se acercó. Tomando planes sin consultar a su comandante, teniente. Explorando oportunidades para un mayor intercambio cultural, almirante. Hendrix respondió con suavidad. La expresión de Blackwell sugería que no la habían engañado. De la Academia Militar Tarbexiana. Sí, me informaron sobre la posibilidad. Una publicación interesante, si la aceptas. ¿No te opones? Al contrario. El Consejo Militar de la Tierra está muy entusiasmado con la idea de profundizar nuestra alianza mediante estos intercambios. Blackwell recurrió a Nixos. Aunque esperaríamos reciprocidad. Quizás algunos de sus oficiales prometedores podrían beneficiarse de una estancia en nuestra Academia de Combate de Marte. Una propuesta justa, asintió Nixos. La presentaré al Alto Consejo de inmediato. Mientras la recepción continuaba a su alrededor, la teniente Hendrix se encontraba en una ventana, contemplando las nubes arremolinadas de Júpiter con el almirante Nixos a su lado. Cuando nos conocimos, Nixos dijo en voz baja, me contaste que te criaron con el ejército de la Tierra después de la muerte de tus padres. Ahora me doy cuenta de que me contabas algo más que tu historia personal. Ah, estabas explicando tu especie. Todos ustedes quedaron huérfanos del cosmos, solos en su planeta sin benefactores interestelares. Se criaron en un universo hostil, desarrollaron sus propias tecnologías, libraron sus propias batallas. El ejército de la Tierra crió a la humanidad, no solo a Valerie Hendrix. Hendrix sonrió, con una expresión genuina esta vez, no con la depredadora de su primer encuentro. Eso es muy profundo, almirante, y no del todo inexacto. La pregunta ahora es qué hará la humanidad con la madurez que tanto le costó conseguir. ¿Se convertirán en los conquistadores que tanto temían, o en algo completamente distinto? La mirada de Hendrix permaneció fija en las tormentas lejanas de Júpiter. Eso es lo que te fascina de nosotros, ¿verdad? La incertidumbre. De hecho, en 3 siglos de servicio, me he topado con docenas de especies espaciales. Todos seguían patrones de comportamiento predecibles basados en su historia evolutiva. Pero en el caso de los humanos, las membranas branquiales de Nixos revoloteaban en lo que podría haber sido admiración. Los humanos me sorprenden. Constantemente. Entonces le haré una promesa, almirante, dijo Hendrix, volviéndose hacia el tarbexiano. Cuando el colectivo braxiano regrese, encontrarán algo que nunca esperaron. Tarbexianos que piensan como humanos y humanos que luchan con precisión tarbexiana. Juntos los sorprenderemos también. Mientras diplomáticos y oficiales se mezclaban bajo la gravedad artificial de la estación espacial, la noticia de la alianza Tierra-Tarbex se extendió por las estrellas. Algunas especies reaccionaron con alarma, otras con alivio.
La hegemonía Axoloni aceleró su retirada de los territorios en disputa. El misterioso colectivo braxiano ajustó sus calendarios, recalculando los riesgos. Y a pesar de todo, la teniente Valerie Hendricks, criada por el ejército terrestre tras la tragedia que se llevó a su familia, continuó haciendo lo que la humanidad siempre había hecho mejor: adaptarse, evolucionar y sorprender a todos los que la subestimaban. Pues en el vasto océano cósmico, repleto de civilizaciones antiguas y poderosos imperios, la humanidad emergió como algo absolutamente único. Una especie que convirtió la adversidad en ventaja, transformó a los enemigos en aliados y enfrentó el universo no con miedo ni arrogancia, sino con la firme determinación de quienes nunca han conocido el lujo de la supervivencia garantizada.